Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda el pastor José Manuel Suárez Torres desde Cunduacán, Tabasco. Estamos transmitiendo para todo el mundo. Esperamos, ¿verdad?, que todo el mundo escuche la palabra del Señor. Se encuentra con un servidor, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa. También se encuentra la hermana Sayan Yamilet, quien es mi hija, y agradecemos al Señor esta oportunidad, este privilegio inmerecido de predicar su palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde, Señor, y te suplicamos que nos bendigas, que nos hables, que nos ministres de acuerdo a tu voluntad, Señor, de acuerdo a la misericordia que tú estás extendiendo hoy hacia el mundo, hacia aquellos que se están conectando, Señor, en esta hora de la noche. Danos palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, pero también, Señor, danos palabra, danos espíritu de sabiduría y de revelación, que podamos entender tu bendita palabra. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Hemos estado hablando desde el domingo el tema de la mesa de la misericordia. Cuando hablamos de la mesa de la misericordia, estamos hablando de la mesa del Padre, de la mesa del Rey, de la mesa en la que Dios nos invita a participar como hijos suyos, que nosotros podamos acercarnos a Él. El día de ayer estuvimos hablando del Salmo 23, de la preparación de la mesa del Rey para sus hijos, para aquellos que el Señor ha extendido su misericordia, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar pues acerca de esta mesa una vez más. Ya vimos el día de ayer también lo que significa misericordia, y misericordia, como un preámbulo, significa bondad, amor, benevolencia, generosidad, benignidad, compasión, hacer bien, ofrecer clemencia, piedad, consolar, reanimar, favor o favorecer, socorrer a alguien, ser fiel o leal a una promesa. En este caso, Dios es fiel a sus promesas de misericordia. Y gracia también tiene que ver, hermanos, con la misericordia. Y es que la misericordia, hermanos, es tan importante porque, mire, Dios por su misericordia nos ofrece su gracia. La gracia es el poder de Dios para poder vencer, hermanos, nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza se inclina hacia el pecado. Eso es algo, digámoslo entre comillas, normal. Quien diga que no tiene luchas contra su carne, o que no tiene luchas en su vida, o que no tiene concupiscencias, el tal es mentiroso. Entonces, mis hermanos, la misericordia tiene que ver con el ser piadosos también. Entonces, hoy vamos a hablar de un subtema que le hemos titulado de la posilga a la mesa de la misericordia. Una posilga es un lugar de miseria, es un lugar donde hay demasiada suciedad. Y vamos a hablar acerca de un joven que involucionó, y le podríamos subtitular al subtítulo la involución del hijo inmaduro. Vamos a hablar de lo que mucha gente le llama el hijo pródigo, pero en la Biblia, hermanos, es el hijo menor. Entonces vamos a ver cómo va involucionando, cómo va decreciendo, cómo se va deteriorando su imagen de hijo, cómo se va perdiendo en la nave del olvido. Entonces veamos cómo va involucionando. Aquí hemos colocado, a ver si se ve por allá, primero este muchacho era inmaduro. Vamos a hablar del hijo pródigo. Y luego fue bajando de nivel y llegó a tener una ambición desmedida. Luego
autosuficiencia, luego se separación, luego despilfarro, pues, y luego llegó a una crisis, de manera que esa crisis lo llevó a la miseria. Esa es la forma como va involucionando el hijo pródigo, el hijo menor. Pero, hermanos, esto se aplica a todos. Entonces vamos a ir viendo punto por punto cómo va decayendo, cómo se va degradando la vida de este joven después de estar viviendo a gusto en su casa, después de vivir con su padre, después de tener todo lo que tenía. Tal vez no compartía todas la fe, o tal vez no compartía la manera de pensar del viejo, pero y eso lo llevó, que su inmadurez, ¿verdad? Lo llevó hasta la miseria. Es terrible, hermanos, esta situación. Pero veamos, dicen que nadie aprende en pellejo ajeno. Todos tenemos que aprender en nuestra propia experiencia. Entonces, la involución del hijo inmaduro. Veamos que este joven era inmaduro. La Biblia nos habla en Lucas capítulo 15, verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Fíjense que en una casa pueden haber 2 tipos de hijos. El menor de ellos, quiere decir que había uno que era mayor. El menor de ellos, eso de menor, hermanos, habla de inmadurez. Alguien que todavía no se ha desarrollado, que todavía su lóbulo frontal le falta madurar. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, miren la inmadurez de este joven: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Y el papá, pues yo no sé, aquí pues agarró y antes de morir le dio la parte que le correspondía a este joven. Ahora, aquí en este texto también encontramos en ese verso 12 la ambición, porque es, bueno, antiguamente, no sé, en la actualidad, parece que hay un poquito de calor, en la actualidad hay muchos ya no practican esto, ¿verdad? Pero hay padres que se preocupan por dejarles algo a sus hijos. Pero el asunto es que este papá o este joven tenía una ambición desmedida. Lo normal es que un hijo herede cuando ya sus padres están viejos y están ya a punto de morir o están cerca, ¿verdad?, de irse. Un padre hereda, o por lo menos se hace lo posible, ¿verdad?, de dejar todo en orden para que sus hijos luego no hagan un show o problemas. Y el caso es que este joven le pide a su padre que le dé la parte de los bienes que le corresponde. Y el padre accede. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Que haya personas que quieran que Dios los bendiga o les provea para sus necesidades, incluso para sus placeres, pero que no quieren nada con el padre. Eso es lo que pasaba con este hijo. Solo querían los beneficios, pero no querían nada de relaciones con su padre, y menos, ahorita lo vamos a ver, menos quedarse en su casa. Hay gente entonces, hermanos, que es inmadura y que es ambiciosa. Una persona que está que se acerca a una persona solo para pedir, es una persona no solamente ambiciosa, sino, ¿cómo se le llama? A una persona que pues se hizo su amigo, se hizo su amiga, pero solo porque usted tiene manera de apoyar o de ayudarlo. Lo hace por interés, lo hace por conveniencia. Entonces, hay personas que, siendo hijos de Dios, cristianos, hermanos, solamente buscan de Dios los beneficios, pero no quieren orar, no quieren adorar, no quieren alabar, no quieren ofrendar, no quieren diezmar, ¿verdad? De manera que ellos lo único que quieren es recibir.
Es como la sanguijuela que dice la Biblia que solamente tiene 2 hijas, que dice, solamente saben decir dame, 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 dame. Entonces, el menor de ellos, la gente inmadura, hermanos, lo único que quiere son beneficios. Pero no solamente este joven se queda en ese peldaño, sino que sigue degradándose y llega al punto de la autosuficiencia. No sé si usted ha visto gente que dice, yo puedo solo, a mí me vale. Y no es cierto, no es cierto, hermano. Luego andamos chillando, luego andamos llorando. Mire cómo dice Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es decir, el hijo se fue de la casa de su padre y se alejó de su padre. Ni siquiera un WhatsApp, un mensaje, un recado, una carta de vez en cuando, nada. Sencillamente este joven se sentía autosuficiente, creía que podía vivir sin papá. Estoy hablando espiritualmente. Hay gente que cree que puede vivir sin Dios. Gente que ha tomado sus tiliches y se ha ido de la casa de Dios. Y dice, no quiero nada. Yo puedo solo. Siempre he podido solo. Y no es cierto. Entonces, dentro de este mismo texto encontramos, hermanos, que hay separación. Se separó de su padre. Se separó de la casa de su padre. Entonces hay mucha gente que ocupa esto y que va degradándose, hermanos, va involucionando, hermanos, de manera que se va hundiendo más y más. Porque, hermanos, no quieren nada con papá, no quieren nada de la casa del padre. Y cuando alguien se aleja de la casa del padre, está menospreciando los alimentos, la cobertura, está menospreciando, amados hermanos, las bebidas, está menospreciando la paz, está menospreciando el gozo de estar en casa de papá, en la casa de Dios. De manera que cuando nos separamos, hermanos, y nos alejamos de la casa del Señor y nos vamos a una provincia apartada, esa provincia apartada que dice aquí la Biblia, es un lugar o una ciudad pagana. Cuando nos vamos al paganismo, cuando volvemos al mundo, cuando nos alejamos de Dios para envolvernos, hermanos, en cosas que no nos edifican, que no nos ayudan espiritualmente. Este joven despilfarró, hizo un despilfarro de su vida. Ahí lo dice, pues, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Las letras amarillas dicen, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven, hermanos, despilfarró, desperdició sus bienes. Hay gente que desperdicia su vida, porque si hay un bien que tenemos nosotros, hermanos, es nuestra vida, la vida que Dios nos regaló. Y esta vida, dijo por ahí alguien que seguramente era un pensador, dijo, usted puede gastar su vida en lo que usted quiera. La vida es como una moneda, la puede gastar en lo que usted quiera, pero la puede gastar una sola vez. Y eso es cierto. La vida la hemos desperdiciado, hermanos. La hemos malgastado, muchos. Y este joven desperdició sus bienes, pero también su vida. Y vivió perdidamente. Porque vivir perdidamente, hermanos, es desperdiciar el tiempo, desperdiciar nuestra mente, desperdiciar nuestro corazón, desperdiciar, hermanos, nuestra vida, desperdiciar, hermanos, todo lo que Dios nos ha dado. Desperdiciarlo. Porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Ahora, mire cómo dice luego, y cuando todo lo hubo malgastado, entonces este joven malgastó todo eso.
Mucha gente no entendemos esto hasta que nos llega, hermanos, hay gente que le llama karma, pero hasta que nos llega, hermanos, la cosecha de lo que hemos sembrado. Hasta que en la vida se nos devuelven muchas cosas que nosotros hemos hecho mal. Entonces, cuando todo lo hubo malgastado, quiere decir que despilfarró. No sé cómo esté viviendo su vida usted, pero si está lejos de la casa del Padre, seguramente despilfarra las bendiciones que Dios le da. Y ese es un detalle fuerte, ¿verdad? Porque hablando económicamente, hermanos, el Señor nos bendice nuestro trabajo, pero hay gente que despilfarra. Hay gente que está viviendo en números rojos. ¿Por qué? Porque despilfarramos, hermanos, ya no se diga, ¿verdad?, para la familia. Hay gente que después de cobrar su dinero, hermanos, lo esconde y no lo invierte en su familia. No lo invierte en su esposa, en sus hijos. Hay gente que ha vivido de esa forma. Y de esa forma es un despilfarro. Pero cuando está en una cantina o anda con los amigos, él paga. Si no es que lo bolsean, ¿verdad?, cuando está borracho. Pero lo cierto es, hermanos, que hay un despilfarro. Hay un desperdicio. Hay un malgastar nuestra vida. De manera que este joven, el hijo menor, despilfarró todo lo que su padre le había dado. Entonces vino la crisis. Y cuando llega la crisis, hermanos, no llega a Chicoché, sino que cuando llega la crisis, hermanos, entonces nos damos cuenta que hemos sido malos administradores de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro corazón, de nuestra mente. Hemos sido malos administradores de nuestra casa, de nuestro hogar. Y que dice Lucas 15:14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esta es una crisis. Hay gente, hermanos, mire, a nosotros, al ser humano, llega el momento en que nos golpea la crisis. Sea una crisis existencial, o sea, existencial significa quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué hago aquí. Es una crisis. Pero también hay una crisis, hermanos, matrimonial, crisis familiar, crisis en la vida. Y bendita sea la crisis, hermano. De veras. Bendita sea ¿cómo decirle con esto del COVID? Bendito sea el COVID. Porque hizo que mucha gente, hermanos, buscara de Dios, se acordara de Dios. Claro que hay muchos que se volvieron a olvidar de Él. Pero cuando viene hambre, cuando viene crisis y comienza a faltarnos las cosas, nos damos cuenta que teníamos un padre, que teníamos una casa, que teníamos todo en las manos, en los brazos o en la casa de nuestro Dios. Que en el Señor no nos falta nada. Por eso dice la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este joven había comido en la mesa de su padre. No le faltaba nada. Y entonces este hombre, después de la crisis, mire que después de la crisis, hermano, mire, le voy a decir una cosa. Cuando una persona estando en crisis no reconoce su necesidad, entonces va a llegar a la miseria. Entonces el tocar fondo se le llama miseria en la Biblia. Es la posilga, es lo peor, lo más bajo que caemos. Dice la Biblia, hermanos míos, Lucas 15:15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Acuérdense que este joven se fue a una tierra pagana. Para los judíos apacentar cerdos es lo peor. Es vivir en la inmundicia. Y no solamente lo mandaron a alimentar cerdos, sino que él quería comer de lo que comían los cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así sería la miseria en la que vivía este hombre.
Entonces, mire, hermano, si se da cuenta cómo va degradándose este joven hasta llegar a la miseria. Su padre no podía hacer nada por él. Porque hasta eso, hermanos, hablando literalmente, un padre lo único que puede hacer por un hijo es orar, darle un buen ejemplo, buscar de Dios. El padre no lo vemos hasta aquí. El padre está en su casa, tal vez triste, lamentándose que su hijo no está viviendo ahí en casa. Pero es que él decidió ese camino. Él quiso ese camino. Y por eso fue hundiéndose cada vez más y más y más. De manera, mis hermanos, que llegó hasta la miseria. Desde el punto de vista de nosotros, decía el domingo a los hermanos, cuando no es de nuestra familia, o sea, de nuestra propia casa, ¿qué importa? Es su problema. Ahora, cuando es de nuestra familia, ¿cómo duele, verdad? O cuando somos nosotros mismos. Y decimos, no, pues no merece nada, no merece el perdón, no merece misericordia, no merece esto, no merece aquello. Sin embargo, hermanos, encontramos que este joven tuvo un momento, tuvo la oportunidad. Fíjese que si este joven no hubiese llegado a un punto, hasta este punto de la miseria, si él se hubiese mantenido en su terquedad, en su orgullo, en su arrogancia, en su soberbia, hermanos, entonces este joven iba a terminar en el infierno. Iba a terminar, hermanos, no solamente en la miseria, sino que el último paso era la muerte. Porque Dios va dando oportunidades en cada eslabón o en cada escalón que damos o cada paso que damos hacia abajo. Nos va dando oportunidades. Y depende de nosotros, hermanos, qué tan inteligente y qué tan prudentes seamos, vamos a tomar esas oportunidades. Pero si somos tercos y necios y arrogantes, hermanos, si creemos que nosotros la podemos de todas, créanme que ni el hombre más fuerte, en este caso mencionemos a Sansón, ¿quién podía contra Sansón, hermano? Pero su arrogancia, su falta de consagración lo llevó a perderse. Bueno, entonces, el hijo pródigo o el hijo menor, el hijo inmaduro, llega a este punto, a tocar fondo. Y antes de que llegue la muerte, tiene la oportunidad, hermanos, mire, de reflexionar. Llega la reflexión, el arrepentimiento, la confesión, la humillación, pero la acción sobre todo. Ahí no supe poner si antes la acción y después la humillación, pero ya lo vamos a tratar de explicar. Entonces, y al final de cuentas, logra llegar a la mesa del Padre. Una mesa de misericordia. Entonces vamos a explicar estos puntos. La reflexión. Mire cómo dice Lucas 15:17. Volviendo en sí. O sea que, hermanos, quien no reflexiona no ha vuelto en sí, sino que está en no. Sí, pues, o sea, no quiero, no, es mi vida, yo puedo hacer conmigo lo que yo quiera. Si quiero voy, si no quiero no voy. A mí nadie me manda, yo solito me mando. Sí, ok. Pero acá, volviendo en sí, después de haberla regado tanto, dijo él, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero volvió en sí. Volver en sí, hermanos, es un momento en que nos llega la lucidez. Es un momento en que el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace pensar, ¿crees que estás bien? Analízate, examínate.
Porque, hermano, nadie puede examinarte mejor que tú. A menos que la arrogancia nuestra nos impida ver nuestros errores, nuestras fallas. Entonces, el hijo pródigo, el hijo menor, el inmaduro, aquí empieza a ver que las cosas no son como él pensaba, que los caminos de la vida no son como yo creía, no son como imaginaba. Ya la voy a cantar. Entonces, volviendo en sí, reflexionó. ¿Y qué pasó? Que tuvo un arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Porque reflexionando decía, miró su condición y dijo, ¿qué hago en esta posilga? ¿Qué hago en esta situación? Hay otros que no son hijos, son jornaleros. Y están en la casa de mi padre y ellos tienen mucho más pan del que yo tengo. Yo aquí queriendo comer de lo que comen los cerdos. Yo aquí pereciendo de hambre y aquellos saciados. Entonces tuvo un cambio de mentalidad. Y es que, mire, hermano, si no hay un cambio de mentalidad, si no cambiamos nuestra manera de pensar, no va a haber un cambio de vida, no va a haber un cambio de conducta. Mucha gente reflexiona y dice, allá en su soledad, llora y se le salen las lágrimas. Digo, no porque me lo contaron, sino porque yo lo viví, pero no quería dejar la vida que llevaba. No quería rendirme. Yo quería seguir viviendo mi vida a mi manera, como Vicente. No quería tener un cambio de mentalidad, pero sí reflexionaba. Sí estoy mal, sí es cierto, la estoy regando, no necesito de Dios, pero no quería cambiar mi mentalidad. Entonces, este joven, Lucas 15:18 dice, me levantaré. ¿Dónde dijo eso? En su mente. E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí hay arrepentimiento. El arrepentimiento no es llorar. Hay gente que llora. Ay, sentí bonito cuando oraron por mí. No. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Llore o no llore la persona. Yo me acuerdo, pues, con todo respeto para el hermano Alexis, que cuando aceptó a Cristo, yo dije, este muchacho, ay Dios, espero yo que se mantenga. Ya lleva 3 años, hermano, aquí en la iglesia, gracias a Dios, o en el Señor. Y ahora está discipulando, está a unos hermanos. Pero él no lloró. ¿Quieres aceptar a Cristo? Sí, me dice. Oré por él, oré por su esposa. Y yo esperaba, yo dije, Señor, ya no tengo poder porque le puse la mano y no lloró. Pero hermano, tuvo un cambio de mentalidad. Tenemos que cambiar la mentalidad. Si no hay un cambio de mentalidad, un cambio de manera de pensar, hermano, no va a haber un cambio de manera de vivir. Este joven dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero aquí en su mente empezó a cambiar su mentalidad. Empezó a reconocer su necesidad de su padre. Necesitamos del Padre Celestial. No podemos estar lejos de la casa del Padre. No podemos seguirle sacando la vuelta, hermanos, a congregarnos en un lugar, a dejarnos enseñar, y eso lo vamos a ver ahorita. Confesión. Aquí vemos cómo, hermanos, estamos viendo cómo el joven fue descendiendo hasta llegar al punto de la miseria. Tocó fondo. Pero ahora estamos viendo cómo se va volviendo a levantar, ¿verdad? Primero reflexiona, luego cambia de mentalidad y ahora confiesa. Lucas 15:19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ahí está confesando, hermano. No soy digno. Señor, yo he pecado. No soy digno. No lo merezco. Créame, hermano.
Que cuando digo, doy gracias al Señor que me permite predicar su palabra y que es un privilegio inmerecido, es literal que lo estoy diciendo. No es que lo estoy inventando o que nada más lo digo como una muletilla. Es que en realidad no somos dignos. Él nos hizo dignos. Pero no es que seamos dignos, no es que nos hayamos ganado la dignidad. Es que el Señor Jesucristo nos hizo dignos. Pero cuando nosotros confesamos, reconocemos nuestra condición, el Señor tiene misericordia de nosotros. Entonces, hay humillación. Entonces, mire, hermano, aquí tenemos humillación. Dice Lucas 15, 20 y 21. Y levantándose vino a su padre. Hermano, ¿con qué cara? Se había dejado a su padre y le había quitado, le había pedido los bienes a su padre. Le pidió su herencia y todavía no estaba muerto su papá para que le dejara la herencia. Pero se está humillando. Y es lo que mucha gente no quiere hacer, hermano. No sé por qué somos así tan arrogantes, como dijo mi abuelita, tontos, y dormimos en el suelo. O sea, hay gente que se cree demasiado y no somos más que polvo. Dice un canto por ahí, ¿verdad? Eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Muy bonito canto. Pero es que ese canto nos revolcaba, hermano, nos decía, no eres nada. Cuando digo no eres nada, no somos nada, pues. Y el joven, después de verse en esa condición que estuvo, en esa miseria, hermanos, ahora reflexiona, cambia de mentalidad. Ahora el joven aquel reconoce su situación, confiesa y se humilla. Dice que levantándose vino a su padre. Eso era humillarse. Oh, que venga mi padre a buscarme. Como lo que dice, ¿verdad? Que venga el pastor a verme. Si quiere que yo vaya a la iglesia. Pero hermanos, si el que tiene la necesidad es uno. Soy yo. Usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, dijo el chismoso. Pero cuando yo me alejé del Señor, Él le mandé mensajes a pastores, a hermanos. Mi esposa le decía, visiten a Manuel. Nada. Y qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque fue Dios el que me rescató, el que me dio la mano. Y yo tuve que tomar la decisión. Tuve que hacer a un lado mi arrogancia, mi altivez, el creer que yo era Juan Camaney, que mascaba duro y que comía chicle o masticaba chicle y bailaba tururú, ¿verdad? Sino que, hermano, tuve que humillarme. Tuve que humillarme. Y cuando se levantó, vino a su padre. Y dice que cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Mire, la misericordia. Corrió su papá y se echó sobre su cuello y le besó. Su papá. ¿Por qué no lo fue a buscar hasta la Posílica? ¿Por qué no lo fue a buscar allá? Hermano, porque si alguien quiere vivir de esa manera, bueno, que viva de esa forma. Eso es lo que le gusta. El padre no fue detrás de él. Él tuvo que reflexionar, tuvo que aprender. ¿Por qué el papá no le mandó una torta? ¿Por qué no le mandó una pizza? Digo, vamos a mandarle comida al pobre chamaco que está perdido, pero vamos a mandarle. No, pues no va a aprender. Va a decir, pues estoy bien aquí. Se va a acomodar en la posilga, como mucha gente se acomoda en la posilga, hermano. Hay gente que cree que haciéndole bien, hermanos, al que le gusta el mal, de esa forma está mostrando amor de Dios. No, hay gente que cree ser más misericordioso que Dios. Y yo quiero que usted analice esta parábola y usted vea, hermanos,
que más que parábola es una historia. El padre estaba en su casa esperando a su hijo, sí, pero no lo fue a buscar. Porque si lo van a buscar, va a regresar arrogante, como pasó con Absalón. Tanto le pidieron a David que mandara a buscar a su hijo porque su hijo se había ido de su casa, había matado a su hermano. Y entonces dijeron, anda, deja que venga el muchacho, pobrecito. Y lo mandaron a buscar y vino arrogante. Le quemó la parcela a uno de los soldados de David. Y luego se levantó en armas contra su propio padre. ¿Por qué? Porque no regresó arrepentido, regresó arrogante, soberbio. Hay otro también que regresó así, no me recuerdo cuál es, pero que son hijos que regresan de esa forma. Este hijo pródigo regresó humillado, tuvo que ser humillado, pero no por sus padres ni por nadie más, sino por la vida. Dios ocupó circunstancias para llevarlo hasta tocar fondo. ¿Quién no quisiera, verdad, que sus hijos no pasaran por momentos difíciles? Pero si yo le hubiera resuelto la vida a mi hijo Edwin, hoy tal vez tuviera yo a un hijo en una cárcel, tal vez tuviera un hijo drogadicto. Pero cuando él vio que papá y mamá no le iban a resolver sus problemas, él tuvo que buscar soluciones y también buscar de Dios. Tenemos que humillarnos. Ya Dios te buscó, ya Dios te habló, ya Dios te dio la oportunidad. Levántate, levántate, ve a la casa del Padre, humíllate. Dice la Biblia en el verso 21, y él dijo, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero esto tiene que ver con humillación, pero también tiene que ver, hermanos, con acción. Porque cuando él estaba en la posilga, cuando él estaba en la miseria, cuando él estaba tocando fondo, en su mente dijo, me levantaré. Y accionó, se levantó. Y dice, iré a mi padre. En su mente lo dijo y vino a su padre, accionó. Y le diré. Y le dijo. Entonces, hermanos, accionó. Usted dirá, ¿por qué se rió el pastor? Bueno, es que me acordé del que decía, hubiera visto, dice, me acabo de pelear con uno, pero, dice, ¿y qué pasó? No, pues me miró. ¿Y qué hiciste? Lo miré. ¿Y qué pasó? Avanzó. ¿Y tú qué hiciste? Avancé. ¿Y qué pasó? Levantó la mano. ¿Y tú? También levanté la mano. ¿Y qué pasó? Me pegó. ¿Y qué hiciste? Me caí. Así estoy yo. Dijo, me levantaré, y se levantó. Dijo, iré a mi padre, y fue a su padre. Dijo, le diré, y le dijo. O sea que no se quedó porque ahora sí le voy a echar gana, ahora sí voy a buscar de Dios. Y al final de cuentas, siempre no. ¿Qué dice mi mamá? Que siempre no. Entonces, hermanos, tenemos que accionar. Tenemos que accionar. Si le prometiste a Dios servirle, sírvele. Entonces, pasemos entonces acá, hermano. ¿Qué pasó? El hijo regresó a la casa de su padre. Y miren lo que hace el padre. Lucas 15, 22. Pero el padre dijo a sus siervos. Mire, cuando el hijo le estaba diciendo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, eso es lo que estábamos leyendo acá, ¿verdad? Hasta aquí. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hasta ahí se quedó. El padre dice el verso que sigue, hermanos, el verso 22. Pero, o sea, interrumpe el padre.
El hijo ya no dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ya no llegó a decir eso. Ya no lo dijo, porque el papá le detuvo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Qué está hablando ahí? Para sentarse a la mesa del padre hay que tener cobertura. ¿Qué es cobertura? Vestiduras. Tienen que cambiarte los vestidos sucios, los vestidos de la arrogancia, y ponerte vestidos de cobertura, cubrirte. Porque si eres hijo de papá, tus vestiduras tienen que ser cambiadas. Ahora debes tener cobertura. Debes dejarte cubrir por un pastor, por un ministro de Dios. Porque el padre dijo a sus siervos. ¿A quiénes? A sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Saquen el mejor vestido y vístanlo. Y pónganle un anillo en su mano, es decir, que le pongan, denle autoridad otra vez. Vuélvanlo a poner en el sitio, en el lugar que le corresponde. Es mi hijo. ¿Entienden? Y calzado en sus pies. Cúbranlo. Sus pies también. Para que pueda ir, porque el calzado, hermano, tiene que ver con el apresto del evangelio. No solamente creer en el evangelio, sino también, hermanos, compartir el evangelio. Y traed el becerro gordo y matadlo. El becerro gordo en la Biblia, hermanos, es figura de Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros. Es decir, para que nosotros pudiésemos ser hijos de Dios, Jesucristo murió por nosotros. En la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Entonces lo que está haciendo el Señor, el Padre aquí es, traigan el becerro gordo, mátenlo, ofrezcamos sacrificio y que lo limpien con la sangre. La sangre vertida en la cruz por el Señor nos limpia de todo pecado. Y luego dice, y comamos. Eso de comer no iban a comer al aire, iban a sentarse a la mesa del Padre. Es decir, que el Padre está diciendo, preparen la mesa, porque mi hijo se va a sentar con nosotros. Va a comer en nuestra mesa, en la mesa de la misericordia. En la mesa de la misericordia hay cobertura. En la mesa de la misericordia se restaura la autoridad. En la mesa de la misericordia, hermanos, nosotros se nos enseña el evangelio. En la mesa de la misericordia se nos enseña acerca del becerro gordo, acerca de Cristo. En la mesa de la misericordia, hermanos, hacemos fiesta. Dice, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿A dónde llegó el hijo pródigo? El hijo inmaduro. A la mesa de la misericordia. El Señor nos está esperando, o está esperando a todos aquellos que todavía no han venido a Él. Y está ofreciendo el Señor sacar la mejor vestidura para nosotros. Vestirnos de fiesta, quitarnos la tristeza y vestirnos de gozo. Quitarnos el lamento y vestirnos de alegría. Por eso dice la Biblia, has cambiado mi lamento en danza. Hay un canto, ¿verdad?, que dice, has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Ese canto, hermanos, habla de que el Señor cambia nuestras vestiduras. Si estamos en el Evangelio, si estamos en el Señor, ya no tenemos que andar de llorones. Ahora gocémonos. Ahora regocijémonos. Tomemos el anillo
hablando espiritualmente, la autoridad que Dios nos ha dado de restaurarnos como su hijo. Calcemos nuestros pies con el Evangelio, aprendamos del Evangelio, sentémonos a la mesa de la Santa Cena, comamos el pan y bebamos el vino. Sentémonos a la mesa, aprendamos de la palabra, comamos el pan del cielo, comamos el maná del cielo, hermanos. Sentarnos a la mesa del Padre, a la mesa de la misericordia, es discipularnos. Ahí va el pastor otra vez. Perdón, hermanos, es que es mi deber. Es mi deber. Nosotros venimos de iglesias donde no nos dijeron que debíamos discipularnos. Incluso nos enseñaron que la Santa Cena era malo comerla, que nadie era digno. Y ciertamente nadie es digno. Pero no nos enseñaron que teníamos que discernir. Como era, hay iglesias donde solamente le dan el pan, pero no le dan el vino. Y en otras espantan a la gente para que no participen de la Santa Cena, y en otras hacen la Santa Cena cada que es Semana Santa. Pero la Santa Cena es sentarnos a la mesa de la misericordia, recibir a Cristo en nuestro corazón y aparte de eso, limpiarnos con su sangre preciosa todas las contaminaciones que hemos recibido o que se nos han pegado en el caminar por esta vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, y hagamos y volvamos como el hijo pródigo a la casa del Padre, porque la mesa de la misericordia está preparada para nosotros. Si usted se ha apartado del Señor y necesita el perdón de sus pecados, reconozca sus fallas. Como dijo, hoy estaba escuchando a mi pastor y dice, no nos hagamos. Usted sabe lo que debe hacer. Usted sabe que necesita cambiar de vida, pero no lo va a poder hacer solo. Necesita la ayuda de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ore con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, te suplico, mi Dios, que traigas convicción, que esta palabra haga lo que tiene que hacer, Señor, y que convenza a tu Espíritu Santo a aquellos que necesitan arrepentimiento. Señor, que podamos ver llegar a aquellos, Señor, que se han alejado de tu casa, que se han alejado del Padre, que han dejado la cobertura, en el nombre de Jesucristo. Que vuelvan otra vez, Señor, a participar de la Santa Cena. Que vuelvan otra vez a participar, Señor, del mensaje de tu palabra, a alimentarse con esa palabra. Que vuelvan otra vez a discipularse. Que vuelvan, Señor, a desarrollarse en el nombre de Jesús. Porque gracias a ti tenemos esta mesa de misericordia donde somos alimentados para crecimiento. Muchas gracias. Amén. Déjeme saludarle, hermano, no se me vaya. Déjeme saludar a quienes están aquí. Hermana Laila Ochoa Márquez, hermana Marta Elena Suárez, Dios te bendiga, Mati. Hermana Guadalupe Ramírez, Alan Martínez, Dios te bendiga. Hermano Alexis Jiménez, también, Dios me lo bendiga. No sé si hay algún otro que no estoy mencionando. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, y les esperamos mañana a las 6 de la tarde. Vamos a tener discipulado aquí en la casa pastoral, aquí en esta sala que acondicionamos, ¿verdad? Un poquito para hermano Alberto Torres. Dios te bendiga, amigo, discúlpame, es que como aquí Facebook no sé por qué, como que no te quieren, no me pone que estás ahí. Entonces, Dios te bendiga. Ángel Tique Torres, Ángel Alberto Tique Torres. Bien, vamos entonces, hermanos, a invitarles para mañana a las 6 de la tarde. Iniciamos nuestro discipulado. Lo estamos transmitiendo por aquellos hermanos que quieren ver el discipulado.
pero si no hay personas, la verdad no me... Es mejor el discipulado acá solos que estarlo transmitiendo, porque es discipulado, es solo para aquellos que quieren aprender. Y a veces transmitimos y no hay nadie, entonces queremos hacerlo acá. Mañana vamos a hacer el último, ¿verdad? Si no hay nadie conectado, pues no tiene sentido que lo transmitamos, porque aquí están los hermanos que necesito que estén en el discipulado. Amén. Bueno, pues que el Señor me lo bendiga y que el Señor me lo guarde, que pasen muy buenas noches. El jueves, si Dios lo permite, estará predicando nuestro hermano Alberto Tique Torres, y también, hermanos, el viernes vamos a estar en, no me recuerdo cómo se llama la hermana Agustina, al lado de la hermana Isidra. Me gustaría que usted no falte a ese culto. Ya tenemos el folleto, ya lo preparamos, ya también se los envié para que usted lo imprima, si usted lo imprima lo que usted quiera, ¿verdad? Para regalar, para invitar a alguien. Así que pues ese día estaremos ahí. Que Dios le bendiga y pasen buenas noches.